Hola, buenas tardes. Mi nombre es Edgar Eduardo Gutiérrez Alcántara y el tema del cual estaremos hablando hoy es la gestión de la calidad en la educación superior mexicana desde una perspectiva horizontal y holística. La razón por la cual yo elegí este nivel educativo en particular es porque me estoy desempeñando pues actualmente en este sector. Entonces, dentro de pues he identificado como que algunas problemáticas que pudiéramos llegar a atender. Como reflexión, pudiéramos cuestionarnos, por ejemplo, si estamos gestionando esta calidad educativa desde una perspectiva vertical o desde una perspectiva horizontal, como el mismo título lo dice, pero lo vamos a ir abordando poco a poco. En primera instancia, estamos planteando lo que es la evaluación como mejora, es decir, aquí tendríamos que tener un cambio de perspectiva. De repente, muchas veces vemos este tipo de evaluaciones cuando estamos realizándolas al estudiantado como algo nada más numérico. Sin embargo, este cambio de perspectiva implica hacerlo un poco más formativo o, bueno, mucho más formativo. En ese sentido, pues darles una retroalimentación constante al estudiantado, que sepan cuáles son esas áreas de oportunidad que llegan a tener o también pues cuáles son todos estos aciertos que están teniendo. Sin embargo, esta evaluación no se queda nada más hacia el estudiantado, sino hacia la misma institución como tal. Es decir, tendríamos que estar haciendo una evaluación constante donde nosotros y nosotras identifiquemos cuáles son las problemáticas a atender para poder hacer algo al respecto. Porque en primera instancia, si ni siquiera las estamos notando, pues no vamos a poder trabajar en ellas. De igual forma, aquí es importante mencionar que esto no es nada más por presión, sino pues por una oportunidad. Tiene que verse de este modo. Aquí los comités interinstitucionales para la evaluación de educación nos dicen que el propósito fundamental de las evaluaciones es ayudar a mejorar la calidad en la educación superior y pues es justo aquello que estamos buscando. Ahora bien, al inicio mencionamos esta parte de la verticalidad contra la horizontalidad y es un tanto, pues, complicado, ¿no? Ya que de repente se presentan ciertos desafíos en torno a esto, porque básicamente en muchas instituciones se hace estas o se toman estas decisiones de forma jerárquica, donde pues predomina más este enfoque que es vertical. Aquí de algún modo tendríamos que estar alentando a todos los actores educativos que conforman pues todo el fenómeno educativo a que podamos participar en esta toma de decisiones. Es decir, por ejemplo, tanto el estudiantado como el profesorado, como el personal administrativo, personal de limpieza, digo, aquí estamos en educación superior, ¿verdad? Pero si estuviésemos, por ejemplo, en educación básica, padres y madres de familia también, entre muchos otros más. Entonces, estas decisiones tendríamos que tomarlas de manera colectiva, en conjunto. En primera instancia, también asegurándonos, por ejemplo, de que todos estos actores se den cuenta de las problemáticas que están persistiendo dentro de este fenómeno educativo. Porque igual, otra vez, si en primera instancia no las están notando, pues no van a querer trabajar en ellas. Otro aspecto importante a abordar aquí, que se estuvo abordando en el transcurso de la asignatura, también fue la permanencia y la deserción. Aquí, pues la calidad no es nada más la acreditación como tal de ciertos cursos, sino que genuinamente estemos cuidando que el estudiantado permanezca. De repente hay ciertos indicadores que nos están comunicando, por ejemplo, si lo estamos haciendo de forma correcta o incorrecta. Digo, por poner un ejemplo nada más, pudiéramos como indicador poner el hecho de el número de estudiantes que están ingresando, por ejemplo, a cierta licenciatura, y el número de estudiantes que están egresando de la misma. Al final de cuentas, esto es una cuestión numérica nada más, pero sí nos está comunicando mucho. Y así como este indicador está, pues hay muchos otros más. Entonces sería cuestión de que cada institución se dé a la tarea de fabricar o formular sus propios indicadores que pues estén atendiendo la necesidad en particular que quieran resolver. De igual forma, tendríamos que analizar aquí cuáles son los factores por los cuales el estudiantado está desertando. De repente nos quedamos con una idea un tanto vaga o ambigua al respecto. Entonces, en primera instancia, reconociendo cuáles son estos factores, pudiéramos llegar a trabajar en los mismos. A lo largo también de esta asignatura vimos lo que son la gestión por proyectos, o pues igual me tocó también investigar un poquito referente a la gestión por proyectos, que básicamente se implementan cuando se quiera lograr un cambio en la organización escolar. Este cambio sí tiene que ser planificado. En primera instancia tendríamos que elaborar lo que es un diagnóstico para identificar cuáles son las necesidades y como mencioné anteriormente, pues hacer partícipe a los actores
que conforman este fenómeno educativo. El propósito aquí pues tiene que ser compartido. Yo les mencionaba, ¿no? Que teníamos que asegurarnos de que todos reconociéramos, por ejemplo, cuál es la problemática. Porque a veces uno como docente o uno como investigador o uno como directivo, planteamos ciertas problemáticas que cuando se las, ¿cómo decirlo? Que cuando se las mencionamos al estudiantado o, o a otros actores educativos que están conformando este fenómeno, pues resulta que ni siquiera lo miran como una problemática. Y entonces, igual tendríamos que, pues a lo mejor reeducar en ciertas cuestiones o pues atender como tal las problemáticas que están mirando estas personas también, que son igual de importantes. La forma en la cual lo vamos a atender pues sería a través de objetivos, es decir, esto no es improvisado, tendríamos que estar estableciendo objetivos desde un inicio, objetivos que sean alcanzables, objetivos que sean medibles. Y conforme vayamos gestionando este proyecto, tendríamos que ir evaluando también estos objetivos para saber si los estamos alcanzando o si no lo estamos haciendo. De igual forma, tendríamos que ver el por qué si los estamos alcanzando o el por qué no los estamos alcanzando, perdón, para hacer ciertos cambios pertinentes. Este tipo de proyectos pues no son improvisados, como mencioné, requieren una planificación y una evaluación constante. Esta cultura, ¿no?, de evaluación justo tiene que ser constante y también permanente. Es decir, si bien al inicio hicimos esta evaluación diagnóstica, eso no quiere decir que nos vamos a quedar nada más con estos hallazgos, sino que durante el transcurso de la gestión de este proyecto tendríamos que estar haciendo una evaluación también. De igual forma, una vez que este proyecto haya terminado, también tendremos que hacer una evaluación final para, pues, buscar que este proyecto se pueda seguir implementando de alguna u otra forma, ¿no? Que a lo mejor no se quede nada más a nivel institucional, sino que, pues, por ejemplo, pudiéramos llegar a compartirlo con otras instituciones, claramente con las debidas adecuaciones, ¿no? Con los debidos ajustes dentro de, porque pues son contextos totalmente diferentes, pero pues gracias a estas evaluaciones pudiéramos también llegar a compartir estos hallazgos o estos resultados. En torno a esta actividad, a esta última actividad que realizamos, que fue la reflexión final de la asignatura, pues la problemática que yo estaba mencionando, que sería este enfoque vertical contra este enfoque horizontal, yo encontré esta propuesta de solución o planteé esta propuesta de solución que en primera instancia pudiéramos definir, por ejemplo, a un diagnóstico participativo. Aquí se nos dice, por ejemplo, que las IES deben identificar los factores y variables que de algún modo estén incidiendo pues, en esta problemática. Posteriormente tendríamos que realizar objetivos verificables, que fue lo que les comenté hace un momento, objetivos que sean operativos o metas y que sean cuantificables también. Por último, ya tendríamos que gestionar esta parte de la cultura horizontal que requiere de condiciones organizacionales que lo estén promoviendo aquí también. Entonces, pues como les mencionaba, es un trabajo colectivo, no es un trabajo nada más de una persona, entonces de algún modo tendríamos que promover esta cultura donde todos y todas estemos trabajando para llegar a una misma meta. Por último, ya como conclusión, pues esta parte de la educación holística es bastante importante también. Digo, aquí lo hemos estado mencionando como este enfoque horizontal, donde pues todos y todas estamos trabajando de forma cooperativa y colectiva. Sin embargo, este término de educación holística también nos ayuda un tanto a comprender el cómo pudiéramos llegar a hacerlo. Ah, esta educación holística está reconociendo, por ejemplo, cuáles son todos estos actores que están incidiendo en el fenómeno educativo, como hemos mencionado anteriormente, como son padres de familia, madres de familia, profesorado, estudiantado, personal directivo, de intendencia. Pero no solo esto, sino también la propia institución como tal, el contexto de la institución como tal, es decir, si es una institución que está en una zona rural o en una zona urbana, tomar en consideración factores como los recorridos que hacen los estudiantes o el profesorado para lograr llegar a esa institución. Es decir, no sería lo mismo, por ejemplo, que hagan 15 minutos a que hagan 2, 3 horas de distancia, que pudiera llegar a sonar un tanto exagerado, pero la realidad es que así pasa. En muchas ocasiones, pues hacemos recorridos sumamente extensos para lograr llegar aquí. Una vez reitero que nosotros estamos reconociendo todas estas problemáticas, podemos llegar a plantear soluciones, ¿no? Por ejemplo, si a raíz de eso identificamos que el estudiantado no está comiendo correctamente o el profesorado tampoco, pues también vamos a identificar o vamos a planear
soluciones que puedan atender esta necesidad en concreto. Digo, a lo mejor suena un poco burdo en este momento, pero pues a lo mejor poner máquinas expendedoras de comida saludable, ¿no? Fue bastante aquí como improvisada esta última como solución, pero pues reitero, o sea, estas soluciones las vamos a estar trabajando en equipo, tanto el profesorado como el estudiantado, como el personal directivo. Aquí la educación superior mexicana no puede abordarse desde una lógica fragmentada, sino como un proyecto colectivo y pues esa sería mi conclusión final, que lo miremos como un proyecto colectivo donde todas y todas podamos llegar a participar. En general, esta asignatura me dejó bastantes aprendizajes. Pude retomar mucho de lo que ya visto también en la maestría, donde justamente mi maestría no fue investigativa, fue más profesionalizante, donde hicimos estos proyectos de intervención educativa. Igual aquí puedo platicar un tanto de mi experiencia. Yo tuve la oportunidad de trabajar en una escuela primaria donde yo desarrollé un proyecto donde se tenían que trabajar las emociones, porque justo fue la problemática que se identificó con este estudiantado. En primera instancia, lo que yo pretendía trabajar aquí era esta parte de la lectoescritura. Sin embargo, dentro de esta institución, que era una institución privada, no era una problemática como tal. Es decir, los estudiantes, el estudiantado sí estaba como que a la par en torno a los conocimientos que tenían que adquirir. Posteriormente dije, bueno, vamos a identificar una problemática que genuinamente sea pues algo real. Y al estar trabajando con estos niños, con estas niñas, me di cuenta de que pues justo era esta parte de la autorregulación emocional que de repente pues no lograban cómo, pues ni siquiera nombrar las emociones, ¿no? Que estaban llegando a sentir, que también es parte de, por la edad, pues van a estar aprendiendo aquí, pero se sentía algo más latente, porque a veces las conductas que tenían a raíz de esas emociones que estaban sintiendo, pues sí representaban ciertas problemáticas cuando se hacían daño a sí mismos o cuando hacían daño a terceras personas. Entonces, igual aquí, los objetivos que se plantearon, se plantearon desde un inicio y si bien la mayoría, afortunadamente, fueron alcanzados, hubo algunos que igual y no tanto o no del todo. Entonces, esto no es malo por sí solo, se realizaron ciertos ajustes para que, pues, justo se pudieran alcanzar de alguna otra manera, ¿no? Ya cuando llegamos a los resultados, pues identificamos el por qué algunos objetivos no se alcanzaron del todo y por qué algunos objetivos, pues sí se alcanzaron. Que básicamente aquí los que no se alcanzaron fue relacionado con la participación de los padres, que de repente uno esperaba que hubiese una mayor participación y en este caso, en este contexto en particular, pues no la hubo. Eso no quiere decir que en todos los contextos vaya a pasar lo mismo, pero en este contexto en particular no. Entonces se hicieron ciertas adecuaciones. Por ejemplo, se les ofreció a los padres que en lugar de asistir a ciertas juntas de forma presencial, podíamos hacerlo de forma virtual. En este sentido, pues la participación incrementó un tanto, no participaron todos y todas, sin embargo, sí incrementó. Entonces, reitero, se trata de estar buscando estas como soluciones constantes. Si bien esto fue llevado a cabo en nivel primaria, lo mismo sucede pues en otros niveles educativos, es decir, estos proyectos se pueden llegar a implementar a nivel secundaria, preparatoria o educación superior, como es este caso en particular. Que justo en la actualidad, pues la investigación que me gustaría realizar o el proyecto en el cual me gustaría centrarme es más en lo que es la evaluación formativa, porque si de repente, pues me ha tocado tanto como estudiante como, como profesor, las quejas que han llegado a dar algunos, pues de mis alumnos, ¿no? En torno a ciertas prácticas educativas o pues las que yo también he llegado a dar, donde me comentan que ciertos profesores de repente no les dan la retroalimentación como tendría que ser, como en tiempo y forma, ¿no? Es decir, les dejan ciertas actividades y ya hasta el final del semestre es cuando dan estas retroalimentaciones, pero las dan pues ya cuando, pues, ¿cómo decirlo? Ya se terminó la asignatura y pues ya cuando tienen un promedio como tal. ¿Qué digo? Uno pudiera decir el promedio a lo mejor no es tan importante, pero resulta que también es algo que pues nos mueve al final de cuentas, ¿no? Tanto al estudiantado como al profesorado, porque sí tenemos esas expectativas de pues obtener una calificación aprobatoria y no cualquier calificación aprobatoria, ¿no? A veces nos piden de que 9 o 10 nada más, o nos sentimos con la presión de 9 o 10 nada más. Entonces, igualdad y brindar esta retroalimentación constante puede contribuir a que el estudiantado pues, reconozca cuáles son como estas áreas de oportunidad desde, no lo sé, la primera semana, ¿no? Entonces,
como ya las está reconociendo ya en la segunda, tercera, cuarta, quinta, sexta semana, ya no las va a estar replicando y ya no se va a estar equivocando, ¿no? Bajo los criterios de ciertas personas. También aquí sería importante, ¿no? Esta parte en la cual el profesorado tendría que dejar claro desde un inicio cuáles son los criterios de evaluación para que, pues justo, no haya tantas dudas o este proceso no sea tan ambiguo. Entonces, digo, hablar sobre estos proyectos educativos, hablar sobre todo lo que aprendimos durante la asignatura, probablemente no nos alcance en 15 o 20 minutos, tendríamos que abordarlo durante mucho más tiempo. Sin embargo, pues yo me quedo con todo esto que les acabo de mencionar y muy contento por todo el aprendizaje que me llevo. Ahorita ya nada más, pues muestro aquí las referencias, que básicamente son las referencias que yo incluí en esta reflexión final, que de esta reflexión final, por cierto, estas referencias son extraídas justo de los productos, pues pasados de los productos que realizamos en este cuatrimestre, es decir, el producto uno, producto 2, producto 3, producto 4, en general. Y pues ya sería todo de mi parte. Muchas, muchas gracias.